Entonces, bueno, vamos a exponer puntos claves acerca de esta patología. Como ya sabemos, si queremos profundizar aún más, lo más recomendable es acudir a los libros. Entonces, tenemos que es una infección del parénquima pulmonar, obviamente afectando su funcionalidad neta, que es de introducir al organismo el oxígeno y así poder distribuirlo dentro del mismo, y obviamente eh, los beneficios que este contrae para toda la economía del cuerpo. Entonces lo podemos clasificar a grandes rasgos en dos, que es la adquirida en comunidad, o también conocida como la extrahospitalaria y la intrahospitalaria. Eh, ¿Cómo es que mediante esta clasificación, que es la intrahospitalaria, se puede adquirir dicha patología? Obviamente por pacientes de los cuales necesitan asistencia ventilatoria por alguna situación en que se encuentren ellos. Pues obviamente si se utiliza en un paciente que claro está tuvo esta enfermedad y no se tiene la limpieza adecuada para poder posteriormente seguirlo utilizando en pacientes que posteriormente lo requieran, es claro que se va a hacer este contagio, esta transmisión del microorganismo patógeno. Obviamente tenemos la antibiótico-terapia indiscriminada, la cual lo que únicamente provocamos es crear resistencia hacia estos fármacos de una enfermedad que no tiene ninguna complicación. Obviamente si se le da un medicamento, un fármaco en el cual ya existe las resistencias hacia este, obviamente no va a progresar y claro está, se puede llegar a complicar dicha enfermedad y obviamente llegar hasta esos extremos de los cuales pues como en este caso que estamos hablando de la neumonía. Obviamente también puede ser egresos, perdón, intrahospitalarios, de los cuales se ve alguna mejoría clínica dentro del paciente y por simplemente el decir pues se ve mejor, obviamente cosa que no se debe de hacer, se da de alta a estos pacientes sin haber cumplido su esquema completo y obviamente tener plena conciencia de que el paciente se encuentra totalmente sano. Hay que tener en cuenta algo muy clave. En pacientes inmunocomprometidos, obviamente el índice de comorbilidad es muy grande, claro está por eh, ese sistema inmune que lo tienen deprimido por alguna enfermedad. Normalmente es lo crónico degenerativos, como los diabéticos, que sabemos que su sistema inmune se encuentra totalmente deprimido a causa de la patología. Siempre hay que buscar alguna enfermedad adyacente de lo cual obviamente puede hablar que fue factor como factor predisponente para dicha enfermedad, no sea pacientes así con VIH. También obviamente sabemos que esos tipos de pacientes tienen grandes riesgos a padecer dichas enfermedades. Entonces, dentro de la fisiopatología, obviamente tiene que existir una interacción entre el hospedador y el agente patógeno. Obviamente, ¿cómo puede empezar esta enfermedad? Claro está, tiene que llegar este microorganismo al alveolo. Ahora, ¿cómo es que puede llegar a esta unidad funcional de la vía aérea? Obviamente puede ser desde la inhalación, porque tenemos contacto con alguna persona de la cual se tiene ya sabedor que es portador de dicha patología. Obviamente no se tiene el adecuado correcto de los cuidados por medio del flush. Sabemos que puede ser un vector dentro del cual se puede adquirir esta enfermedad. Por vía hematógena puede ser, ¿qué puede ser en este momento? No sé, alguna enfermedad como la endocarditis, que se tiene esta afección dentro del tejido cardíaco. Obviamente puede llegar por vía hematógena y establecerse en vía aérea. Por daños en la pleura como tal dentro de los pulmones, o alguna afectación en el mediastino, puede ser por desde algún simplemente un hecho que pase, que puede ser un trauma, por ejemplo, que se pueda dañar estas dos
dos áreas anatómicas como es el mediastino y la pleura. Obviamente se tiene este trauma, entra algún objeto y obviamente dentro de ello va el microorganismo y se establece la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nuestras células de defensa, en este caso los macrófagos, deben de ser vencidas para que se presente la enfermedad. Si es que no está, obviamente no resulta. Dentro de esto, ¿qué pasa entonces si estas células de defensa dentro de nuestro organismo, que son los macrófagos, son vencidos? Obviamente ellos se van a encargar de secretar estas sustancias que tenemos aquí, que son las proteínas A y D, obviamente, para poder defenderse ante estos microorganismos, ante estos patógenos. ¿Qué pasa? Entonces estas proteínas A y D crean ese efecto de opsonización para las bacterias que están entrando al organismo y obviamente prepararlas dentro de este mismo, y como consecuencia tenemos la liberación de mediadores de la inflamación. Obviamente dentro de estos tenemos la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, interleucina 8 y el factor estimulante de granulocitos. Estas proteínas de estos mediadores de la inflamación netamente son los cuales van a dar el cuadro patológico típico de una neumonía. Entonces, tenemos la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, de los cuales al momento de que estos entran en acción dentro del organismo, su consecuencia es que haya fiebre dentro del organismo. Y la interleucina 8 y el factor estimulante de granulocitos, obviamente ellos se van a encargar de provocar del cuadro la liberación de secreciones purulentas, y obviamente va a haber neutros, va a haber leucocitosis en general, pues. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, precisamente eso se va a reflejar en los rayos X. Entonces, si la interleucina 8 y el factor liberador de granulocitos entra en acción, como les había comentado, va a provocar que esa secreción aumente las secreciones purulentas dentro de, en este caso, el alveolo, y obviamente se va a ver así. En la radiografía podemos ver estas opacidades, dentro de las cuales pues podemos sospechar de una neumonía. Entonces, y a su vez también se va a ver reflejado en la auscultación al momento de la exploración física del paciente, dentro de lo cual obviamente podemos escuchar estertores a causa de estas secreciones que se están liberando a causa de los mediadores de la inflamación, como la interleucina y de lo que hemos comentado. Como pueden ver, aquí se ve un pulmón normal, que obviamente no tiene ningún problema de esta patología, y obviamente ya cuando se han superado nuestras células de defensa, entra todo esto como la acción de defender a nuestro organismo. Entonces esto se interpreta al momento de la exploración física del paciente en estertores, y obviamente dentro de del gabinete vamos a encontrar estas opacidades dentro de las del tórax. Obviamente pueden exacerbar esta consecuencia de haber vencido nuestras células de defensa, que son los macrófagos, y liberado toda esta cantidad de sustancias que hemos platicado, y provocar hasta algo que se llama hemoptisis, como saben. Entonces el paciente puede estar tosiendo sangre. Ahora, ¿qué pasa por ello? Precisamente por las mediadores de inflamación que están actuando dentro del paciente, dentro de netamente el cuadro fisiopatológico de la enfermedad. Obviamente estos hematíes van a atravesar la membrana alveolo-capilar y obviamente llegan a vía aérea por medio del vaso, atraviesan el vaso, llegan a vía aérea, y obviamente tenemos el cuadro de la hemoptisis. Obviamente, si todo esto, la tos, la hemoptisis, todo lo demás que hemos platicado en este momento, si exacerba, obviamente podemos tener un cuadro de disnea dentro del paciente, lo cual ya estamos hablando de un daño netamente ya marcado, ya establecido, el cuadro ya establecido, y obviamente si tenemos todo esto, podemos entregar un síndrome de dificultad respiratoria a causa de todos los signos y síntomas que hemos estado mencionando en este momento. Ahora, pero ¿qué pasa histológicamente? Obviamente tiene que haber un cambio
anatomopatológico dentro de todo esto. Entonces en la neumonía pueden estar presentes estas cuatro etapas, que es la congestión, o también conocido como edema, hepatización roja, hepatización amarilla, la resolución. ¿Qué pasa entonces en la congestión? Obviamente aquí tenemos un cuadro netamente en el cual está iniciando la patología. Entonces vamos a tener profileración bacteriana y obviamente un exudado proteico, dentro de lo cual ya hemos mencionado anteriormente. Es aquí donde también podemos mencionar que está ya establecido el cuadro y está iniciando como tal la patología, congestión o edema también. Entonces, dentro de la hepatización roja, obviamente aquí lo que ya predomina son hematíes, glóbulos rojos, y obviamente hay una abundante cantidad de neutros. Ahora, obviamente si se da un tratamiento adecuado, esto va evolucionando, va mejorando, y podemos hablar que después puede presentarse la hepatización amarilla, que es la siguiente fase del cuadro anatomopatológico de la neumonía. Entonces aquí ya podemos estar asegurando que existe algún tipo ya de mejoría dentro del cuadro del paciente. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay lices de los eritrocitos que han ingresado a territorio pulmonar, y obviamente estos eritrocitos provocan lisis, hay liberación de fibrina, y entonces es por lo cual se empieza a ver este tipo de coloración dentro del corte histológico. Ahora, como les comentaba, en este momento ya podemos decir que existe una mejoría clínica dentro del paciente. Obviamente, si esto va aún mejorando y se da el tratamiento adecuado, llegamos a la resolución. Entonces, aquí ya aún predominan los macrófagos. Aquí los macrófagos ya netamente se les ayudó y se está apoyando para el tratamiento. Obviamente se está venciendo la enfermedad, se está venciendo la patología y hay una mejoría como tal. Entonces, aquí ya no hay fibrina, los neutros y la respuesta inflamatoria pues obviamente han cedido, y como pueden ver el corte histológico del pulmón, del parénquima pulmonar se ha mejorado, obviamente, porque podemos decir que la enfermedad está cediendo o ha cedido incluso. Bien, entonces, pero ¿qué organismos o qué agentes patógenos obviamente son causantes de dicha enfermedad? Obviamente, en primer lugar tenemos al Streptococcus pneumoniae, tenemos al Mycoplasma pneumoniae y obviamente también podemos mencionar al Haemophilus influenzae. Obviamente todo esto son tablas o son estudios dentro de los cuales nos desglosan cuál es el más frecuente, enseguida obviamente atrás cuál podría presentarse, pero como sabemos esto puede presentarse la enfermedad puede causarla cualquiera de estos organismos. Entonces, obviamente para el diagnóstico nos podemos ir apoyando ya dentro del cuadro clínico. De esto podemos desglosar que hay cuadro de neumonía típico y el atípico. Obviamente dentro del típico podemos destacar que de jalón siempre vamos a tener fiebre, calosfríos, tos obviamente puede ser purulenta, forzosamente. Normalmente, precisamente como ya vimos la fisiopatología, se está produciendo ese exudado proteico. Obviamente nos va a traer tos purulenta, obviamente puede haber dolor pleurítico, un mal estado general dentro del paciente, taquipnea, cianosis, y puede también, obviamente, con todo esto puede haber signos de condensación pulmonar. Podemos hablar que se integra un síndrome de condensación pulmonar. Entonces, como les comentaba, tenemos cuadro de neumonía típico y atípico. Obviamente, del típico podemos destacar que el cuadro comienza de manera súbita y el atípico gradual. Puede haber fiebre. En el típico, generalmente, forzosamente, precisamente, tiene que estar este cuadro de hipertermia marcado, y en el atípico puede haber simplemente febrícula, hay calosfríos, dolor costal. Y algo también muy destacante de esto es que en el cuadro típico hay tos productiva, como hemos mencionado
dentro del cuadro fisiopatológico. Y en la típica obviamente podemos destacar que existe una tos seca. Obviamente siempre hay que tener cuidado con los pacientes porque cada paciente es individual. No por decir que falte alguno de estos signos, alguno de estos síntomas, no, pues no se puede decir no tiene neumonía. No, siempre hay que estar investigando de manera constante todo ello. ¿Por qué? Porque precisamente, en especial con los pacientes seniles y los pacientes inmunocomprometidos, podemos hablar que el cuadro como tal puede variar debido a que pues, los signos pulmonares no son tan marcados como es en un paciente normal que su sistema inmune se encuentra al 100%. Y obviamente los síntomas, los signos pueden ir variando debido a esto. Ahora, obviamente también para el diagnóstico nos podemos apoyar dentro de la imagenología, que en este caso tenemos el gabinete, que lo que normalmente siempre de base se tiene es una radiografía de tórax. Ahora, como podemos ver, ya les había comentado anteriormente, aquí podemos ver una condensación que se encuentra en la base pulmonar izquierda. Obviamente la tenemos la PA o posterior anterior y la lateral. Aquí se observa aún mejor la, la, la imagen de condensación pulmonar a causa del cuadro neumónico. Claro está, también nos podemos apoyar también para el diagnóstico por medio de muestras, las cuales podemos procesar por medio de laboratorio, que los podemos obtener mediante la expectoración, una broncoscopía, podemos realizar un hemocultivo y obviamente también claro está que porque no poder hacerlo también puede ser por un antígeno urinario. Todo esto es benéfico, debido a que, obviamente, si ya se sospecha de un cuadro de neumonía, obviamente tienes que apoyarte con tus paraclínicos para poder realizar el diagnóstico. Al momento que tú puedes estar sospechando de dicha patología, puedes valorar quizá el tratamiento empírico. Obviamente con las medidas adecuadas que siempre se tiene que realizar con todo esto. No nada más a veces es impregnar de antibióticos a los pacientes. Claro está, tú ya iniciaste tu tratamiento de empírico, sospechando de un cuadro neumónico grave, a causa de que ya también te estás apoyando de tus paraclínicos, que en este caso, lo de primera instancia siempre puede ser tu tela de tórax. Obviamente si tienes aún mejor la TAC y todo lo demás, pues qué mejor, ¿verdad? Pero siempre de cajón es la tela de tórax. Ahora, lo benéfico de esto de poder posteriormente ya iniciado un tratamiento empírico, si es que así lo amerita el paciente, y después obtener dichas muestras por medio de, como les había comentado, de esta lámina, para poder eh, tener específicamente el agente patógeno, obviamente nos evitamos varias cosas como limitación de costos debido a que eh, utilizas menos recursos para tratar dicha patología porque ya sabes qué agente está causando esta enfermedad y obviamente ya das el antibiótico específico para este microorganismo. Y obviamente como estás dando el tratamiento específico para este microorganismo, tienes un segundo beneficio que es el evitar reacciones secundarias a causa de los antibióticos. Obviamente te evitas también algo muy importante como comentamos al inicio, que es la resistencia hacia la antibioticoterapia, y todo eso es benéfico al fin y al cabo para el paciente, obviamente que pues institucionalmente porque se ocupan menos recursos. Ahora, criterios de gravedad de ingreso o de hospitalización son muy importantes porque obviamente es aquí donde se va a dar el tratamiento al paciente y lo puedes de alguna manera, estas dos guías sirven para clasificar y guiarte qué tan grave puede ser tu paciente y obviamente también la urgencia que se le debe dar al tratamiento de este. Entonces tenemos el CRUP 65, como ya algunos sabrán, está establecido por la Sociedad Británica de Tórax y obviamente nos sirve para valorar si el paciente puede manejarse de una manera hospitalaria o quizá de alguna manera ambulatoria, que lo preferiblemente siempre debe de ser hospitalero para llevar el tratamiento de una manera exhaustiva, bien requisitado.
Entonces, dentro del Club 65 tenemos estos puntos, los cuales son confusión, el boom, la respiración, la presión arterial, la edad. Entonces, la confusión nos da un punto, eso lo podemos preguntar con la edad del paciente, su fecha de nacimiento, en dónde está, si sabe el nombre del hospital en dónde está, su dirección. Obviamente si tenemos un nitrógeno ureico mayor a 19 es otro punto. Si tenemos taquipnea, obviamente estamos hablando de respiraciones mayor a 30 de por minuto, una presión arterial menor a 90 en la sistólica, una presión arterial menor a 60 en la diastólica, también nos da un punto. Y obviamente si tenemos un paciente mayor a 65 años es otro punto. Ahora, ¿qué pasa entonces al valorar todos estos aspectos que hemos mencionado? Si hay dos puntos, si suma 2 puntos o más, obviamente este paciente se ingresa. Este paciente hay que darle tratamiento de manera exhaustiva. Y tenemos el Smart Cup, obviamente es casi similar al Cup 65, nos evalúa presión arterial sistólica menor a 90, si tenemos opacidades dentro de la placa de tórax, albúmina menor a 3.5, si hay taquipnea, si hay taquicardia, si existe confusión. Y obviamente otro punto extra que nos agrega el Smart Cup nos mide la saturación de oxígeno. Hay que ver cómo está saturando el paciente y el punto también extra que nos da es el pH. Un pH menor a 7.35, un pH ácido. Obviamente también sabemos que la acidez hay que tratarla con emergencia. Es algo muy, muy, muy urgente que tratar. Entonces, también, obviamente, vamos valorando todos estos puntos y nos va dando el valor, la tabla nos podemos guiar con eso. Y al momento de sumar, aquí nos puede dar el nivel de riesgo que se encuentra el paciente. Este es el SmartCo, para eso es el SmartCo, para valorar el riesgo del paciente. Entonces de 0 a 2 hay un bajo riesgo, del 3 a 4 un moderado, y obviamente de 5 para adelante estamos hablando de un riesgo alto y ese paciente hay que tratarlo inmediatamente. Entonces, bueno, esto es lo que les podemos brindar en este momento. Obviamente el tratamiento hay que también basarse muy, muy, muy bien, hay que leer profundamente para valorar todo esto porque no son recetas de cocina como sabe la medicina, siempre hay que tener cuidado en todos esos aspectos. Y bueno, espero que les haya servido esto. Recuerden que solamente vimos puntos claves, esperando que sea de su utilidad, que les ayude a un pequeño repaso y recordar bases como tal que te pueden auxiliar al momento de repasar esta patología. Bueno, cuídense mucho.